Buenas, el día de hoy les traigo un gameplay de un juego de Baldi que encontré en Roblox. Porque tienen cerrada la puerta. Vamos a abrirla. Creo que ya descubrí por qué estaba la puerta cerrada. ¿Sabes qué? No te tengo miedo, pinche pelón. Te voy a hacer una emoticenzana. Ahí te ves, cabeza de balón. ¡No! ¡Maldición! No, mandaron parodia al bacon. A la madre, casi me mata. Bueno, como vi que había más personajes, vamos a buscarlos. ¿Y esto? A chinga, esto es muy random. ¿Y si lo piso? Porque está Duolingo si se supone que es un juego de Baldi. Ala, ese traje me recuerda al traje del patas de Donald. Deja de seguirme, mamarebo. Mames, me va a matar. Ábrete, puertita, ábrete, por favor. Ahí te ves, patas de Lucas. A la madre, la cara de Billy. No me veas, yo no paso por lo mismo. A la Goofy. ¿No está? Como que no está, pero la puta... En esta parte fue con Mickey y Donald no estaban. Donald, ¿por qué lo encerré? Y Mickey, ni puta idea. ¿Quién es Joe? Vamos a coger, 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 deja de seguirme. Ayudas a... vamos a coger, 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 vamos a huevo la salida. Vamos a coger, 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 tal vez pueda salir por aquí. Vamos a coger, 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 vamos a coger,
coger, vamos a 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 vamos a coger, Perdón, pero lo tenía que hacer. vamos a coger, 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 y se lo llevo con la mini vamos a coger, 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 vamos. Me mato el hijo de fruta. Vamos a coger, vamos a coger, vamos. ¿Pero qué hace aquí el pelón? Déjalo balanceo. Déjalo balanceo. Me mato el hijo de fruta. Ahí te ves, cabeza de balón. Jajaja, el balón no me da. Ala. Y yo cuando llegue aquí. No, espera.